Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Queremos hacer este video para conversar sobre un tema bastante interesante y es la diferencia entre la vida eterna y la inmortalidad. Muchas personas creen que es lo mismo, que son sinónimos, pero a la luz de la Biblia son dos conceptos completamente distintos. Debemos decir que nosotros al creer en Cristo Jesús ya tenemos vida eterna, sin embargo todavía no hemos heredado la inmortalidad. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Nosotros no necesitamos especular, la Biblia lo define de manera conceptual. En Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, ¿cómo definimos la vida eterna según la Biblia? Pues conocer al Señor Jesucristo y a su Padre. Por eso es que les decía que en Cristo Jesús ya tenemos vida eterna. Sin embargo, aún no tenemos la inmortalidad porque vamos a morir, salvo que el Señor regrese antes. ¿Cuándo vamos a obtener la inmortalidad? Esto lo explica con lujo de detalles el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dedica todo un capítulo para la doctrina de la resurrección. Dice la Biblia así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, como pueden ver ustedes, queridos hermanos, la Biblia nos enseña de que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, resucitaremos de forma incorruptible. Esto carnal, esto mortal, esto corruptible, en el día de Cristo se transformará en algo imperecedero, inmortal, incorruptible. Ahora, es muy importante entender o hacerse la pregunta, ¿cómo ocurrirá esto, verdad? ¿Cómo es posible que recibiremos la inmortalidad? Bueno, la Biblia nos está enseñando que ya no vamos a tener un cuerpo como el de ahora, sino que tendremos un cuerpo espiritual. Porque la Biblia enseña en el versículo 40 del mismo capítulo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces, nuestro cuerpo celestial tendrá la capacidad de recibir la inmortalidad. ¿Pero cómo? Porque vamos a seguir comiendo del árbol de la vida, tal como lo hacían Adán y Java. Muchas veces se cree que Adán y Java no habían comido del árbol de la vida antes de haber comido del árbol de la ciencia y el mal, pero esto no tiene sentido alguno, porque la Biblia enseña que en medio del paraíso, según Génesis capítulo 2, versículo 9 en adelante, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Adán y Java sabían que en el Edén habían dos árboles especiales, el de la ciencia y el bien y el mal y el árbol de la vida. Y sabían que solo no podían tocar, o no podían comer, perdón, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Versículo 16, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. O sea que había derecho a comer del árbol de la vida, y por sentido común no tenemos por qué suponer por ninguna razón que de ese árbol especial Adán y Eva no estaban comiendo. De hecho, Dios los expulsa del Edén para que ellos no sigan comiendo y vivan para siempre en pecado. Y es por eso que cuando ocurra la restauración de todas las cosas, el Señor Jesucristo promete que se nos volverá a dar de comer del árbol de la vida. Esto es lo que se le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Dónde está ahorita el árbol de la vida? No está oculto en la tierra, está en el tercer cielo, en el paraíso de Dios. Y es por eso que cuando ocurra la restauración de todas las cosas, ya no haya más maldad, Apocalipsis capítulo 22, y del cielo descienda el trono de Dios y la nueva Jerusalén a la tierra, porque viviremos en este planeta eternamente con el Señor y su Padre. Se dice, y me mostró, Apocalipsis 22, 1 en adelante, y me mostró un río de agua resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Corderito.
En medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a comer eternamente del árbol de la vida, nuestro cuerpo inmortal seguirá comiendo del árbol de la vida y nunca más volveremos a morir, porque la inmortalidad está ligada a la provisión de Dios de darnos siempre del árbol de la vida. Esto es porque tenemos que entender que no somos dioses, ni seremos dioses. Seguiremos dependiendo completamente del Señor, y para que entendamos esto, vamos a necesitar siempre que el Señor nos supla de su árbol para que podamos vivir eternamente sin morir. No obstante, jamás podríamos terminar este pequeño video sin mencionar lo más importante. La gran pregunta que hay que hacerse es: ¿cómo obtengo la vida eterna? Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Creyendo en Jesucristo. Por eso es que el apóstol Juan es contundente con este tema, porque también cuando Jesús habló con Nicodemo, Juan capítulo 1, versículo 15, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? A pesar de que Nicodemo hacía obras y a pesar de que guardaba Torá, ¿qué le dijo Jesucristo en el versículo 15? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos la vida eterna? Creyendo de todo corazón en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Es así de sencillo. Las obras, ¿qué papel tienen las obras para salvación? Ninguna, sino que las obras nada más serán la consecuencia de ser realmente salvo, porque hemos sido creados para buenas obras. Entonces, al tener verdaderamente salvación, tendremos obras que demuestran nuestra salvación, pero las obras no tienen nada que ver para el plan salvífico de Dios. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.